La Primera Guerra Mundial fue el primer enfrentamiento bélico en la historia de la humanidad que involucró a países de todo el mundo. Por eso es que en la actualidad la conocemos con el nombre de la Primera Guerra Mundial, lo que nos indica que también hubo una segunda. Sin embargo, este conflicto armado no siempre se llamó de esa manera, pues hasta antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, a la primera se le llamaba la Gran Guerra, pero la palabra gran no era solo porque quisieran buscarle un nombre, sino más bien porque aquella guerra, que duró desde 1914 hasta 1918, dejó más de 10 millones de personas fallecidas, provocando además la reestructuración geopolítica del mapa europeo y también dejó cientos de ciudades en ruinas. Si te interesa la historia, no olvides regalarme un like y suscribirte a este canal. Regresando al tema de la Primera Guerra Mundial, muchas veces se dice que la principal causa de la misma fue el asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, Bosnia. Sin embargo, la muerte de un hombre no es suficiente para provocar un conflicto armado de dimensiones catastróficas. Para entender los verdaderos motivos, tenemos que echar la vista hacia el pasado. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que a mediados del siglo XVIII comenzó la industrialización en Inglaterra, misma que posteriormente se extendió a Europa y en un momento muy específico cuando los países industrializados necesitaron encontrar otros mercados y materia prima para producir sus productos, se lanzaron en busca de los mismos. ¿A dónde? Bueno, a lugares como África y Asia, dando inicio de esta manera a la colonización de estos continentes, lugares de donde obtenían sus recursos, dando paso así al imperialismo, una ideología basada en las ideas de superioridad y dominación, cuyo propósito es el lograr extender lo más posible un imperio. Y fue así como los países europeos empezaron a extenderse, y fue su propio expansionismo lo que más tarde los llevaría a enfrentarse entre ellos. Y como unas decenas de años antes ya se habían visto algunos enfrentamientos, como por ejemplo el de Estados Unidos con España en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, con la que España perdió sus colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, eso ya empezaba a encender las alertas de la mayoría de los países europeos, por lo que empezaron a invertir en su poderío militar, y como nadie quería verse en medio del fuego sin aliados, también empezaron a configurarse algunas alianzas con el objetivo de sentir un poco de alivio en caso de que la guerra se detonara. Así pasaron los años y desde la guerra entre Estados Unidos y España se fueron dando muchos otros conflictos, y es así como llegamos a 1914, particularmente al 28 de junio de 1914, cuando es asesinado el archiduque Fernando de Austria por un hombre llamado Gavrilo Princip, quien era en parte de origen serbio. Y es entonces, dentro de este contexto, cuando podemos entender por qué el imperio austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Y a pesar de que inicialmente se intentó que se llegara a un acuerdo, finalmente esto no se logró y empezaron a configurarse los bandos. Primeramente, Austro-Hungría le declaró la guerra a Serbia, Rusia reaccionó externando su apoyo a Serbia y posteriormente Alemania le declaraba la guerra a Rusia por haber apoyado a Serbia. Y por si esto fuera poco, Alemania también le declara la guerra a Francia e invade el territorio de Bélgica. Y es en ese momento cuando aparece el Reino Unido para apoyar a Francia, Rusia y a Bélgica. Y bueno, lo demás es complicado de explicar. Sin embargo, ya puedes darte una idea de cómo es que una gran cantidad de países se fueron involucrando en la guerra, pues cada uno de ellos ya había realizado alianzas previas, y si los países con los que las habían construido se debilitaban, era lógico que de forma indirecta ellos también saldrían afectados. Por eso es que tantos países terminaron participando
en la Primera Guerra Mundial. Como es evidente, en este video no podemos desarrollar cada uno de los enfrentamientos durante la Primera Guerra Mundial, pero si estás interesado, haremos una serie sobre todos los enfrentamientos durante este acontecimiento histórico cuando el video llegue a 10.000 likes. Continuemos. Así fue como se terminaron constituyendo los bandos que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial. Primeramente, por un lado podemos hablar de la Triple Alianza, constituida por Alemania, Italia y Austro-Hungría, mientras que por el otro lado estaba la Triple Entente, constituida por el Reino Unido, Francia y Rusia. Y tal vez te estés preguntando, bueno, ¿por qué se llama Guerra Mundial si no pelearon tantos países? Y la respuesta es que a estos bandos se fueron integrando más países con el paso de los meses y los años. Por ejemplo, Japón se unió al bando del Reino Unido, mientras que Turquía se volvió aliado de Alemania, y en el año de 1917, Estados Unidos de Norteamérica le declaró la guerra a Alemania, como lo veremos en un par de minutos. Fueron tantos los países involucrados que incluso México fue invitado a unirse al bando de los alemanes en 1917, con la propuesta de que si salían vencedores, se le devolverían los territorios perdidos en 1848, cuando Estados Unidos de América atacó e invadió a México, mismos que formaban más de la mitad del territorio mexicano. Si te interesa este tema, échale un ojo a los dos videos que tenemos en este canal. Sin embargo, México no accedió, pues dentro de nuestro país se estaba desarrollando la Revolución Mexicana. Para este punto del avance de la guerra, los países ya habían experimentado grandes pérdidas humanas y económicas, lo que hacía que cada vez fuera más complicado para los países mantenerse en pie de guerra, además de que la misma población le pedía a gritos a sus países que se detuvieran, pues las consecuencias ya eran muy graves, pues la falta de alimentos ya era muy evidente. No por nada en ese mismo año también se dio la Revolución Rusa. Como era de esperarse, Rusia ya no podía atender los conflictos externos y se tuvo que ocupar de sus propios problemas, lo que dejaba a la Triple Entente en una situación desfavorable, que obviamente se vio compensada rápidamente por la aparición de los Estados Unidos, quien le declaró la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. Y como era evidente, Estados Unidos entraba con todos los recursos intactos a la guerra, lo que provocó que en Alemania se plantearan la posibilidad de abrir negociaciones, pues así lo deseaba el gobierno de ese país, mientras que el sector de los militares rechazaba rotundamente esa opción, por lo que siguieron con la guerra, con dirección a Francia. Sin embargo, todo su plan se vino abajo y Alemania terminó en una situación sumamente vulnerable, por lo que los militares aconsejaron que se creara un gobierno que buscara empezar las negociaciones lo más rápido posible. Y así fue, pues las negociaciones llegaron a su fin y los alemanes terminaron firmando el Tratado de Versalles, mismo que tuvo graves consecuencias para Alemania. Algunas de ellas eran que su ejército se había reducido considerablemente. Todo lo relacionado a la industria armamentística tenían que tenerlo controlado, además de que su territorio se había transformado, provocando la reestructuración geopolítica de Europa, pues no solamente había desaparecido el imperio alemán, sino que también esto le pasó al imperio austrohúngaro, ruso y otomano. Fue así como terminó la Primera Guerra Mundial con la implementación del Tratado de Versalles, pero curiosamente es en ese mismo tratado en donde encontramos las causas que más tarde terminarían provocando la Segunda Guerra Mundial. Si te interesa ese tema, puedes checarlo en nuestro canal. Chao.